El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, será bueno que nos quedaríamos aquí e hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaban silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. El contexto que precede en el Evangelio del día de hoy es la transfiguración del Señor. Este Evangelio también lo escuchamos por medio de San Mateo y San Marco, que de alguna manera pudiera parecernos un escándalo y el desánimo que produce en el grupo de los apóstoles ante el anuncio de que Jesús va a padecer. Y esta sensación, esta angustia que vivían los discípulos de Jesús, la podemos comprender. ¿Qué es lo que nos pasa, mi querido hermano, a cada uno de nosotros cuando recibimos una mala noticia de que algún ser querido se encuentra en una enfermedad terminal y que es poco el tiempo que le queda de vida, que ya no hay nada más que hacer hablando médicamente? Nos entristecemos porque no queremos perder a aquel ser querido. Muchos de nosotros lo hemos vivido de diferentes maneras, con diferente color, con diferente matiz. Pero ¿quiénes de nosotros no hemos vivido la angustia de la pérdida de un ser querido? Y que en ocasiones apenas recibimos la noticia de la enfermedad cuando viene la pérdida. Y esto me recuerda hace unos días que veía un video de una persona que se acerca con el terapeuta y le dice: ya no puedo más con este dolor. Quiero que me quite este dolor por la pérdida de mi ser querido. Y el terapeuta le dice: perfecto, yo te lo quito. Nada más ocupo que hagas algo por mí. Ocupo que salgas a caminar en tu zona, en tu localidad, en tu colonia, y que me digas una sola casa que no haya tenido una pérdida, que no haya tenido un dolor, un sufrimiento, y yo te voy a quitar el dolor y no lo vas a sentir más, pero también te voy a quitar el recuerdo de esa persona. Y se va la persona y tarda 1 semana, 2 semanas, 3 meses, y no regresaba con el terapeuta, hasta que por fin regresa, se encuentra con el terapeuta y dice: oye, ¿qué pasó? Ya no regresaste. Y le dijo a esa persona: no encontré una sola casa donde no hubiese dolor, donde no hubiese habido una pérdida o un sufrimiento.
hijo desaparecido o una ausencia. Y es así el dolor. El dolor, mi querido hermano, es parte de nuestra vida cotidiana. Por eso podemos entender la sensación de los apóstoles de Jesús. Convivían con Él las 24 horas del día, todos los días de la semana. Desayunaban juntos, oraban, ayunaban, predicaban, pescaban, curaban a los enfermos. Claro que al saber que Jesús iba a partir, había una angustia en su corazón, porque decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Este relato en particular del evangelista San Lucas tiene un matiz muy peculiar y exclusivo, que es un ambiente de oración personal. Cristo en comunicación con el Padre. Cristo se encontraba en oración con el Padre. Por su parte, los apóstoles habían quedado dormidos, pero cuando sienten esa luz resplandeciente, quedan asombrados, y el Evangelio dice que Jesús se transfiguró, estaba totalmente revestido de luz, una luz blanca, la más blanca que jamás hayas visto en tu vida, un resplandor grandioso. Y esa nube que cubre y los cubre, del cual sale la voz, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Estaban tan a gusto que dice Pedro, pues maestro, ya para qué le batallamos, ya para qué vas a que te crucifique, ya para qué vas a padecer, no, mejor hay que quedarnos aquí y hagamos 3 chozas, una para Moisés, una para Elías y una para nosotros. Y Jesús, ¿qué dijo? ¿Y tu nieve de qué la quieres, Pedrito? ¿La quieres de fresa? ¿La quieres de vainilla? No, el sufrimiento es parte de la vida cotidiana, y mismo Cristo nos enseña que el dolor es parte de la vida, que los duelos es parte de la vida. Él vivió la muerte de su padre adoptivo, San José. Vivió el dolor y la muerte al saber que a su primo Juan el Bautista lo habían matado. Claro que Jesús sabe de qué está hablando, y claro que Jesús entiende tu dolor, entiende tu sufrimiento y entiende tus pérdidas. Pero Él también vivió esas pérdidas. ¿Y qué decir de la Santísima Virgen María? Vivió la pérdida, la muerte de su esposo amado, San José. Claro que puede entender a tantas mujeres y hombres que viven la viudez. ¿Y qué decir de ver sufrir a su hijo si lo acompañó en todo el camino al Calvario? Si lo vio padecer en la cruz, vio cómo su cuerpo se desprendían pedazos de sangre. Claro que puede comprender el sufrimiento de tantas madres que tienen un hijo en el hospital, que están luchando por su vida. Claro que puede entender a aquellas mujeres que les han desaparecido a un hijo, porque ella lo vivió. Su hijo se perdió 3 días y no descansó hasta encontrarlo, pero también vio morir a su hijo con una muerte injusta, con una muerte de cruz, con una muerte que no merecía, porque su único delito fue amar a la humanidad y entregarse por todos y cada uno de nosotros, aunque después de 2000 años de la crucifixión de Jesús no entendamos y no nos convirtamos y no queremos cambiar. La transfiguración del Señor viene a traernos luz. Esa luz que encandiló a Pedro y a los apóstoles que se encontraban ahí. Esa luz que les hizo sentir esa paz, esa gloria, porque la gloria de Dios se manifestó en Jesús. Y es esa la gloria que Dios quiere invitarte a ti y a mí.
Quieres sentir esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que sintió Pedro, Santiago y Juan en compañía de Jesús. Tenemos que esforzarnos por salir adelante. Si caímos, pues nos volvemos a levantar. Si nos equivocamos, pues nos levantamos y seguimos luchando. Pero no nos podemos quedar en la mediocridad, no nos podemos quedar en el confort, no nos podemos quedar en el dolor. Porque María no se quedó en el dolor. Sí, su hijo padeció, sí, su hijo murió, pero al tercer día resucitó. Y tenemos un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Entonces, ¿por qué seguimos viviendo como si estuviéramos muertos? Como si no sintiéramos nada. ¿Por qué seguimos siendo fríos ante el sufrimiento del otro? Cristo está vivo. Cristo vive en todos y cada uno de nosotros, sí. Vive en aquel hermano que rechaza, sí. Vive en aquel hermano que juzgas y criticas, sí. Vive en aquel hermano que le tienes odio y resentimiento. Ahí vive Cristo. Y hoy Cristo quiere enseñarnos con la transfiguración que la gloria existe, que el reino de Dios existe. Y que si queremos experimentar lo que experimentaron Pedro, Santiago y Juan, hemos de demostrarlo con nuestra propia vida y con nuestro amor a los demás. Pidámosle al Señor que nos dé ese gozo, esa alegría por querer vivir, pero vivir para Él, vivir con Él y vivir en Él. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, paz y bien en tu corazón.